Vamos a ver el sistema digestivo hoy. Ya quedan poquitos sistemas. Queda solamente el excretor y el reproductivo, con la parte de tejido embrionario, que ahí se van a hacer 2 clases, como ahora en tejido digestivo seguramente se van a hacer 2 clases porque está la parte de nutrición. Así que bueno, ahí se hacen 2 clasecitas. Y eso sería para la parte de tecnicatura. Entonces nos quedaría ya la parte que toman en medicina, evolución y ecología, que son 2 temas que nos han quedado, yo siempre lo doy al final, porque son 2 temas que no entran en tecnicatura, y bueno, lo dejamos al final porque eso siempre lo toman después, más tarde. Así que bueno, no queda nada, más una clase que yo les debo. Yo creo que vamos a llegar bien hasta diciembre, ¿sí? Más que bien, con repaso y todo. Bueno, ustedes después me cuentan si tienen dudas, si quieren volver a repasar algún sistema que haya quedado ahí. Así que bueno. Entonces empezamos con sistema digestivo, ¿no? Bueno, la función principal del sistema digestivo es la incorporación, ¿no?, de sustancias para nutrir a las células, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres heterótrofos, y heterótrofos por ingestión. Entonces, sí o sí, esa energía que nosotros necesitamos para poder realizar actividades de todo tipo y para que las células funcionen y todo nuestro organismo funcione, toda nuestra fisiología funcione, están en las moléculas, ¿sí? Y obviamente que van a ser más las moléculas orgánicas, porque son las más grandes, donde hay más energía, ¿no es cierto? Que es la parte del alimento, ¿no?, que nosotros consumimos. Y aparte, que necesitamos, ¿no es cierto?, moléculas para formar parte de nuestra estructura, ¿no? Sin esas moléculas no formamos, digamos, podemos realizar, o sea, producir y que la célula produzca proteínas para que sea la estructura, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo y de nuestras células. Entonces no es que solamente para la energía, sino que también para el proceso de incorporación de sustancias y de moléculas para nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo después somos lo que, nuestro cuerpo es lo que comió, ¿sí? Son los mismos átomos de los cuales nosotros nos estuvimos alimentando toda la vida, ¿no? Y hay muchas reacciones químicas que suceden, como estuvimos viendo, ¿no es cierto? Porque ya estamos casi terminando con los sistemas, así que hemos visto varios sistemas. Vimos que se necesitan sustancias, necesitamos moléculas, ¿no?, como vitaminas, minerales. Entonces, es importante tener una adecuada, ¿no es cierto?, nutrición de esas sustancias. ¿De qué nos nutrimos? De aminoácidos, de azúcares, de ácidos grasos, de glicerol, de sales, de agua, ¿no? Todo necesario para nuestra actividad celular. Esta la evolución lo voy a pasar porque ya lo vimos en diversidad, así que me voy directamente a los órganos de la digestión, ¿sí? ¿Qué órganos componen este sistema? ¿Sí? Que tiene muchísimos órganos, ¿no? Que están dispuestos en una estructura principal, y otros órganos son accesorios, que están como fuera de toda la parte del tubo digestivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tubo digestivo propiamente dicho? La estructura principal de la que estamos hablando. Y bueno, parte de la boca, la faringe, que ahí ¿dónde la habíamos visto? En el sistema respiratorio, el esófago, el estómago, el intestino, los intestinos delgado y el grueso, ¿no? Bueno, el intestino delgado y el grueso, el recto y el ano. ¿Qué estructuras accesorias, por ejemplo, tenemos? Las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, es todo accesorio, pero obviamente es muy importante y forma parte de todo el sistema digestivo, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el dibujo, el esquema, para empezar a estudiar. Empieza en la boca,
las glándulas salivales, que también son accesorias, pasa por la faringe, el alimento, pero ahí el aire, ¿se acuerdan que iba a la laringe y después a la tráquea? Bueno, acá directamente pasa al esófago, luego el estómago, como acá lo vemos, el intestino delgado, el intestino grueso formado por el colon, el recto y el ano. Ven que hay otras estructuras también accesorias, como las que mencionamos, que son el hígado, que tiene muchísimas funciones, la vesícula biliar y el páncreas. ¿Sí? Así que ahí no es un sistema difícil, así que bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es la estructura de los tejidos, ¿no? Del sistema digestivo? Porque siempre empezábamos con los otros sistemas a ver cómo estaba formado interiormente. Bueno, ¿qué va a tener? Una túnica mucosa, ¿sí? Una mucosa que se le dice que es la parte del epitelio, ¿no es cierto? Es la parte del tejido epitelial, una mucosa internamente, ¿no? Que está pegada, por eso dice subyacente, al tejido conectivo, ¿no es cierto? Que también ese tejido conectivo está ligado, está unido a la musculatura. ¿Qué musculatura va a tener todos estos órganos del sistema digestivo y todas estas piezas del sistema digestivo? Musculatura lisa, músculo liso, es totalmente involuntario, ¿sí? Y se acuerdan que está controlado por el sistema nervioso autónomo entérico, ¿sí? Que ahora le dice más que nada entérico y no tanto simpático y parasimpático, ¿no? En la mayoría la mucosa, ¿sí? Es muy glandular, porque produce sustancias, ¿sí? Por ejemplo, enzimáticas, por ejemplo, el del estómago, que lo vemos acá, por ejemplo, jugos gástricos y ácido clorhídrico, es muy glandular, ¿sí? Se producen muchas sustancias que se secretan en esta mucosa, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, la parte de la boca, que, bueno, también no diríamos que no tiene glándulas porque están conectadas con las glándulas salivales, pero la parte anterior del esófago, en todo el esófago no hay secreción, ¿sí? Y en la mucosa anal tampoco. Pero bueno, la mayoría de la parte la mucosa es muy glandular, muy glandular. Acá, por ejemplo, vemos la capa interna, la mucosa del estómago, ¿no? Que es muy particular porque sus células son productoras, esas glándulas productoras, por ejemplo, las que se llaman parietales, producen el ácido clorhídrico, ¿sí? Que compone el jugo gástrico, y las células principales una enzima, una preenzima que se llama pepsinógeno, que después se convierte en pepsina, ¿no? Que ahí la vemos en unas células como amarillas, ¿no? Pero acá que vemos toda la mucosa, ¿sí? La musculatura, acá ya vemos la musculatura de la mucosa, ¿sí? Que es lisa, ¿no es cierto? Ves que hay músculos circulares, músculos longitudinales, es de diferente forma, y la parte del tejido conectivo, sería la parte blanquita. ¿Ven que acá tenemos todas las glándulas que están acá? ¿Sí? Está hecho como un son. Todas las glándulas que producen todas estas sustancias, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, etc. Bueno, hablábamos de una capa de tejido conectivo y muy vascularizada, que se llama submucosa, que por ejemplo en el intestino vamos a encontrar muchísimas microvellosidades, ¿sí? Porque las microvellosidades lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. En los intestinos vamos a ver eso, son como plegamientos. Y bueno, ahí se encuentra un plexo nervioso de Meissner, ¿sí? Se ubica en ella, ¿no? En la primera parte del intestino delgado. Y la túnica muscular, que dijimos que había una parte muscular externa, tiene una capa interna en realidad, como bien dice ahí, que es la parte circular, como si fuera en espiral, que está colocada, como vimos en el dibujo,
Y después la externa, que es longitudinal. Más que nada longitudinal, ¿sí? Y el músculo es liso, por más que les digan otra cosa, en alguna múltiple opción va a estar mal porque es liso, ¿no? Excepto en la boca, obviamente porque tenemos musculatura en el maxilar, obviamente voluntaria, donde lo movemos a voluntad, pero ya en la parte inferior ya del esófago, ¿sí? Más en la faringe, pero ya en la parte inferior del esófago, y todo lo que sigue también es musculatura lisa. Y en el canal anal también tenemos musculatura estriada, porque es voluntario para la apertura de esfínteres. Acá tenemos un plexo nervioso entre estas dos capas, en esta capa más que nada, que se llama de Auerbach, ¿sí? Que es el más importante del tubo digestivo. Bueno, entonces todo inicia en la cavidad bucal, ¿no es cierto? Es donde se inicia el proceso digestivo. Acá vemos un montón de partes, ¿no? Que ya la saben, ¿no es cierto? Porque habla de huesos. Pero bueno, a ver, ¿qué nuevo tenemos acá? El labio superior, ¿sí? El frenillo, el labio inferior, la lengua, ¿sí? La faringe, que ya lo vimos, bueno, que se ve de este lado, las amígdalas, la úvula, ¿sí? La campanita que se llama úvula, ¿no es cierto? El velo palatino. Bueno, esas serían las partes nuevas que podemos observar. Y esto ya lo vimos, ¿ven? ¿Se acuerdan? El hueso hioides, la epiglotis, ¿no es cierto? Acá vemos la faringe, el alimento pasa por atrás, por la parte posterior, porque acá está la tráquea, ¿no es cierto? Entonces, la epiglotis cierra el canal y el alimento pasa hacia el esófago. Bueno, entonces la boca, ¿qué podemos observar? Ahí entonces está formada o rodeada por unos pliegues de la piel que se llaman labios, ¿sí? Y aparte, la parte posterior de ella está formada por un paladar, ¿sí? Paladar blando, con la úvula, ¿sí? Y la parte superior del techo se llama paladar duro, ¿sí? Que es el que nosotros podemos sentir con la lengua, ¿no es cierto? Por eso en el piso, la parte inferior, está la lengua, ¿no? Hay un lugar que se llama vestíbulo, que es la parte entre los labios y los dientes, ¿no? Y la cavidad bucal es la parte central, ya después de atrás, por atrás de los dientes, ¿no? De los incisivos. Ya sería toda la cavidad bucal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se produce en la boca? Bueno, todo lo que es la transformación física, todo lo que es la transformación mecánica, primordialmente, ¿sí? De los alimentos, pero también no hay que olvidarse que hay una parte química, ¿sí? Porque hay una enzima que se secreta en la saliva que se llama amilasa. Y la amilasa lo que hace es romper, ¿sí? Los azúcares, ¿sí? En esta primera fase. Pero acá se produce la parte mecánica, que es como les decía, la recepción de los sabores, la insalivación, ¿sí? El corte, el desgarre, el triturado de los alimentos para que estén en fragmentos mucho más pequeños para tragarlos, y la lengua cumple, o sea, las funciones para que se mueva el alimento por todas las piezas dentales para ser masticado y también para la deglución, ¿sí? Que también la deglución logra movimientos de todos los músculos de la boca, ¿sí? Con la lengua, y ya produce el desplazamiento de los alimentos hacia la faringe, ¿cierto? Acá vemos que las piezas dentales son 32, ¿sí? Situadas encima de las encías. Vemos los incisivos, por el lado los caninos, los premolares, los molares, ¿sí? Por arriba y por abajo, ¿no es cierto? Cada diente está formado, ¿sí? Por un tejido de calcio que se llama dentina, ¿no? Que está también cubierto, ¿sí? Por un tejido
que se llama esmalte, ¿no? A ver si vemos, ahí está, el dibujo, ¿no? Acá tenemos la parte de la corona, que tenemos la dentina, ¿sí? Que lo vemos más oscurito ahí, y ya lo recubre el esmalte. Dentro tenemos la pulpa, que es la parte donde se encuentran los nervios, pues eso es muy sensible, ya cuando hay alguna carie que rompe, ¿sí? el esmalte y la dentina, pasa hasta acá, vamos a sentir dolor, porque acá se alojan ya el tejido nervioso y el vascular, ¿cierto? Dentro de cada diente, entonces, hay un espacio denominado cavidad pulpar, ¿sí? Donde se aloja entonces la pulpa. Toda la cavidad adentro tenemos la cavidad pulpar. Y ahí tenemos la pulpa, muy rica en pequeños vasos sanguíneos. Después está el cemento, una membrana periodontal, ¿sí? En esta parte, y el nervio y suministro sanguíneo. Esta estaría toda la parte de la raíz, ¿no es cierto? La lengua está compuesta por un montón de músculos, ¿sí? Múltiples músculos, porque esa es la función, más que nada, para que tenga una amplia gama de movimientos. Se fija por debajo y por detrás del piso de la boca y de la faringe. Tiene muchísimos receptores gustativos, como habíamos visto en el tejido nervioso, en el sistema nervioso. Se localizan las papilas, que son fungiformes, filiformes y calciformes. Y obviamente que esas papilas y la lengua, que secretan todas las sustancias, la saliva, todas las sustancias que se producen en las glándulas salivales. Las glándulas salivales se encuentran debajo de la lengua, cerca de la mandíbula inferior, bueno, y ellas son las que producen la saliva, ¿no? Son tres pares, que son las submaxilares, ¿sí? Las sublinguales y las parótidas. Las submaxilares están ubicadas por debajo y dentro de las arcadas mandibulares. Ahora vamos a ver el dibujito. Las sublinguales en el piso de la boca, por eso es sublinguales, por debajo de la lengua. Y las parótidas por delante y debajo de las orejas. Sí, bueno, eso no se ve. Acá está. No me acordaba. La parótida, ¿no es cierto? Vemos acá. La glándula sublingual, ¿sí? Ahí lo vemos. Y la submandibular. No se ve bien acá en este dibujito. La saliva se produce más o menos 1000 a 1500 mililitros por día. ¿Cuántos serían? 1 litro, ¿no? 1,5 litros por día. ¿Cuál es la función? Bueno, humedecer los alimentos, facilitar la dilución y empezar la digestión química. La digestión química se da por una enzima que se llama amilasa, forma parte de la saliva, que empieza a digerir carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Se acuerdan? Los hidratos de carbono, los azúcares, ¿no? Almidones, si consumimos, por ejemplo, algo vegetal, por ejemplo, la papa, un tubérculo, como la papa que tiene muchísimos almidones, y bueno, en esta parte ya comienza a romperse químicamente los azúcares y almidones, ¿sí? No es que solamente tragamos acá. ¿Qué composición tiene la saliva? Bueno, la saliva está compuesta, obviamente, es algo líquido. Y aparte, hay que pensar en las secreciones de nuestro cuerpo, de los seres vivos, realmente son sus solventes, ya que estamos con soluciones con química, por ejemplo, que vimos, el solvente es el agua. Entonces, acá tenemos muchísima cantidad de agua en un 99%, ¿no? Del volumen. El 1% restante, ¿qué es? Y van a ser iones de sodio, por ejemplo, va a estar formada por sodio, por potasio, por cloruro, por bicarbonatos y fosfatos. Eso es re importante, porque nosotros tenemos que saber que el pH, ¿no?
Todavía no vemos el pH en química, pero bueno, el pH es la medida de acidez, ¿no? Pero no es ácida, o sea, es más que nada neutra. El pH es muy cercano a 7. Ya vamos a ver todos los pHs de todas las partes, ¿no? Del alimento. Entonces, por eso se secreta bicarbonato, para neutralizar los ácidos que podrían ingresar con los alimentos. El esófago, toda la cavidad bucal y el esófago necesita que el pH sea lo más neutro posible. Y el agua permite que los alimentos se disuelvan y bueno, y se perciban todos los sabores por el epitelio olfatorio. ¿Se acuerdan que en realidad las papilas gustativas solo detectan el ácido, el amargo, el salado, ¿sí? El dulce? Pero todas las otras sensaciones que nosotros tenemos de un alimento, para decir esto es chocolate, esto es café, qué sé yo, y los gustos, me gusta más, me gusta menos, ¿sí? ¿Cómo lo percibimos? Por el epitelio olfatorio. Pues ahí hay que remontarse al sistema nervioso, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá tenemos todo como una listita de las sustancias que se encuentran en la saliva, ¿no? Entonces, y funciones. Por ejemplo, iones cloruro, por ejemplo, activan la amilasa salival, que se llama tialina también, amilasa salival. Yo le digo más amilasa salival, pero también se llama tialina. Bicarbonato y fosfato, como les comenté, neutralizan el pH de los alimentos ácidos. Y bueno, una buena también función que tiene, que no les comenté, es también a evitar la corrosión bacteriana, que sería evitar caries, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido, ¿sí? Lo que hace es, o las bacterias también, cuando se depositan, ¿sí? En los dientes, consumen el alimento que va quedando entre los dientes, por eso es tan importante el lavado. Entonces van produciendo ácidos, ácido láctico, ácido acético. Entonces esos ácidos corroen también, forman más caries. Pero el bicarbonato lo que hace es evitar, neutralizar esa cantidad de ácidos, que son las concentraciones de hidrógeno, de iones de hidrógeno. Entonces evitan la corrosión bacteriana. Un poco de moco, ¿sí? Que lubrica el bolo alimenticio. No es el mismo moco de la cavidad nasal, pero se denomina así, que es una sustancia de lubricación, para que sea mucho más fácil la dilución. Por eso hay que masticar lo más lento posible y no para que lo que hace también, aparte de que actúe la amilasa, actúe el bicarbonato, que también la temperatura, ¿sí? Se estabilice también, que no sea que no estemos tragando algo muy caliente ni algo muy frío, ¿no? Que pueda dañar todo nuestro tubo digestivo. La lisocima, bueno, es algo que se encuentra también en la saliva, que es una sustancia antimicrobiana que destruye bacterias en los alimentos. Importante porque está bien, no es que va a proteger si nosotros comemos un alimento con contaminación bacteriana, porque bueno, lo vamos a deglutir, lo vamos a comer y va a llegar al estómago, pero va a bajar un poquito de la carga bacteriana, porque va a proteger en parte a los dientes también. Las enzimas como la amilasa, la tialina, ¿no? Que hidroliza el almidón, como ya la hemos comentado. La estaterina, ¿sí? Que es con un extremo amino terminal muy ácido, que hace esta sustancia. Inhibe la precipitación de fosfato cálcico porque se une a los cristales de hidroxiapatita. ¿Dónde vimos esto? En los huesos, ¿sí? Que están formados por fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, lo que hace es evitar, ¿sí? Que se rompan los dientes, que estén fuertes. Y lo que hace es también una función antibacteriana y antifúngica. ¿Qué es fúngica? Hongos. Así que antifúngica sin hongos. Miren todo lo importante de la saliva, ¿no? Calcio, bueno, que ayuda a digerir el alimento, también proporciona fuerza a los dientes. Y las funciones entonces de la saliva, para repasar, mantener el pH a 6,5, ¿ven? El pH no tiene que ser ácido, porque ácido
quiere decir que es menos de 7, sea el pH ácido. Por ejemplo, un pH ácido es de 3, 2. Hay alimentos que nosotros consumimos que tienen pH ácido. Pero la saliva lo que hace es producir un pH a 6,5. Da protección al esmalte, entonces, defensa, lubricante, regula el pH, dijimos, reparadora, favorece la mineralización, digestiva, ¿no? Es importante en la expresión oral, obviamente la boca, ¿sí? También y la saliva y la lengua, ¿sí? Gracias a todo ese conjunto podemos hablar, aparte de las cuerdas vocales, obviamente. Mantiene el equilibrio hídrico y capacidad tamponadora del medio. ¿Qué significa? Que tamponadora, todavía no lo vimos en química, lo vamos a ver. Es una capacidad de mantener el pH, de neutralizar el ácido que ingresa de las comidas. No quiere decir que nosotros no consumamos alimentos ácidos. Para eso está la saliva, para neutralizarlo. O sea, podemos consumir, por ejemplo, frutas que son ácidas, por ejemplo, un limón. Pero lo que hace nuestra saliva es neutralizarlo y no hay ningún tipo de problema. Cuando el pH es muy básico, al contrario, cuando el pH es más de 7, generalmente se acumula sarro, pero acá en Mendoza, por ejemplo, el agua tiene muchísimo sarro, ¿no? Entonces, generalmente estamos más propensos a la acumulación de sarro, ¿sí? Entonces, por ahí no va tanto por el pH, pero bueno, si el pH es también básico, se va a acumular sarro. Por eso es muy buena la masticación, ¿sí? Para que todas estas funciones se funcionen, ¿sí? O sea, todas estas funciones se lleven a cabo. Ahí vimos las glándulas salivales. Después, ¿se acuerdan de la faringe? Esto ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que estaban los 3 tipos de faringe? La nasofaringe, que es en la parte superior, la orofaringe media, y la laringofaringe, que es justamente la que está conectada con la laringe, ¿no? Que ya directamente es donde pasa al esófago, ¿no? A nosotros ahora nos interesa que el alimento vaya al esófago. El aire sí a la laringe. ¿Qué es el esófago? El esófago es un tubo, ¿no es cierto? Que es más o menos de 20 centímetros, obviamente todo depende de la persona, más o menos ubicado en la 6ª o 7ª vértebra cervical hasta la 11ª, ¿sí? Vértebra dorsal. Y ahí pasan, es un lugar para que, de paso, digamos, siempre se le dice, ¿no? Que no hay absorción, no hay secreción, o sea, es solamente un lugar de paso, pero muy importante, porque ahí van a haber movimientos, ¿sí? Empiezan los movimientos, que tienen un nombre particular. Se llaman movimientos peristálticos. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Y es que un músculo se contrae, el otro se relaja, entonces se va apretando, como si fuera que pusiéramos, qué sé yo, una crema, ¿sí? En un chorizo, ¿sí? O lo que sea, en un tubo bien blandito, y apretáramos y del otro lado se hincha. Aprieto y se hincha, aprieto y se hincha. Entonces todo ese alimento va a ir pasando, ¿sí? Se contrae y se relaja al mismo tiempo. Una parte y la otra. Una parte y la otra. Yo que tenía un GIF de un movimiento peristáltico, ya veo si se los puedo mandar por WhatsApp. Debe haber algunos, ¿sí? Como para que se vea el movimiento. Para esto tiene que haber, entonces, en la parte interna una capa mucosa, obviamente que va a tener una lubricación, el bolo alimenticio que está pasando, y una renovación continua, porque a veces nos quemamos el esófago, o hay una acidez que suben los jugos gástricos, y a veces ahí nos quemamos, ¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado cuando consumen alimentos muy ácidos o mucho mate, ¿no? Nosotros consumimos mucho mate o mucho café, por ahí suben los jugos gástricos y uno dice, ahí tengo acidez, me quemé. Claro, porque el esófago, esa capa mucosa, no está adaptada como el estómago a esa acidez, ¿sí? Lo mismo que la boca.
Pero lo bueno que tiene que ese epitelio, esa capa mucosa, se renueva constantemente, ¿sí? Si se quema también por calor. Pero todo hasta un cierto punto, no podemos abusar de eso. Se ha comprobado que en personas que consumen los alimentos muy calientes, o el té o el café y lo que sea muy caliente, tienden a tener, no que digo que todos, ¿sí? Pero tienden a eh, producir algún tipo de cáncer en este esófago, ¿no? Por la capa mucosa. Pero igual se renueva, lo bueno que tiene es que se renueva constantemente. La capa muscular, importantísimo, porque dijimos que ahí empiezan los movimientos o ondas peristálticas que van conduciendo todo el bolo alimenticio hacia el estómago. Y músculo liso, acuérdense, ¿no? Entonces, la función del esófago es exclusivamente motora, o sea, va pasando el bolo alimenticio, ¿no? Acá vemos un dibujito muy lindo que dice, primero, dice, cuando el individuo no está deglutiendo, el músculo del esfínter esofágico está contraído, ¿ven? Entonces, cuando está masticando la personita, ahí hay una contracción de un esfínter, que es como una puerta, el esfínter, que está contraído, ¿no? La epiglotis vemos que está hacia arriba, ¿no? Porque estamos respirando en ese momento. Entonces tiene que estar el conducto de la glotis hacia la laringe abierta, obviamente, pues si no nos vamos a ahogar. Después 2, el reflejo de deglución se desencadena cuando el bolo llega al alimento. El bolo alimenticio es lo verde, el alimento, ¿ven? Entonces ahí ya empieza el momento de ya la digestión, ¿no? Que sería la deglución en esta parte. Y la laringe, ¿sí? La parte superior del tracto respiratorio se mueve hacia arriba, inclina la epiglotis, ¿ven? Y es también producido por el paso del alimento. Entonces se cierra esa tapita que es la epiglotis. Entonces el alimento pasa hacia el esófago. El esfínter esofágico, al llegar al alimento, ¿qué hace? Se relaja. Entonces pasa el bolo. Miren acá lo que está pasando. ¿Ven el movimiento peristáltico? Se contrae, esta parte se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces va pasando todo el alimento hacia el estómago. Esos son los movimientos peristálticos que se llaman. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Voy a tomar mate porque no paré de hablar. Profe. Bueno. Bien, y explico el estómago. Y ahí paramos un ratito, hasta la otra videollamada. Entonces el estómago va a recibir todos esos líquidos, todos esos alimentos que vienen del esófago, ¿no? Y va a tener una función importante, que ahora vamos a ver. Miremos primero cómo está acá puesto, cómo es el esófago. Está en la zona superior del abdomen, ¿sí? Es más grande, como un saco redondeado en la parte más alta, aplanado en la porción media y cónica en la terminal. Y tiene dos orificios, el cardias y el píloro. El cardias es este, ¿sí? Que lo comunica, es una puerta de entrada que comunica el esófago con el estómago. Y el píloro, ven que acá hay como un espacio, por eso es la parte cónica esta. Bueno, acá estaría, sí, el píloro, porque lo comunica con el duodeno, que es esta parte. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos cómo está formado el estómago. Y el estómago, la parte importantísima del estómago, es que está revestido internamente por muchísimas, muchísimas glándulas gástricas que segregan ácido clorhídrico, ¿sí? Y enzimas. El ácido clorhídrico, ¿sí? Tal como lo vimos en química, hidrógeno y cloro, es muy ácido. Baja el pH a 2. O sea, lo hace al bolo alimenticio, lo hace sumamente ácido, ¿sí?
Por eso si tenemos un reflujo del alimento, del estómago, hacia la boca, nos va a quemar. Porque es por culpa de ese ácido clorhídrico, que el esófago y la boca no están acostumbrados para ese ácido, ¿no? No está hecho la mucosa para ese alimento, ese ácido clorhídrico, ¿no? Pero el ácido clorhídrico es re importante. No solamente para el alimento que va a quemar ese alimento, no lo va a quemar, porque estaría hablando mal, sino que va a romper todo lo que es el alimento, lo va a emulsionar, va a ser un disolvente bastante importante para las grasas, sino que también forma parte del sistema inmunitario, porque ¿qué pasa con las bacterias que llegan a ese lugar? Se mueren gracias a ese pH del ácido clorhídrico. Obviamente hasta una cierta parte, porque ustedes dirán, pero si se mueren porque hay intoxicaciones gastrointestinales, ¿no? Bueno, obviamente, porque a veces consumimos alimentos que tienen una carga bacteriana muy grande. Entonces ya el ácido clorhídrico no da abasto, obviamente para matar a todas las bacterias. Y aparte lo que hace el ácido clorhídrico también a las bacterias es que hay muchas bacterias que son gram negativas, ¿se acuerdan que tienen en la pared celular, tienen un espacio ¿sí? en su peptidoglucano que albergan las toxinas, como por ejemplo Escherichia coli? Entonces el ácido clorhídrico rompe a esas bacterias, y esas bacterias lo que van a hacer es liberar la toxina. Entonces, a veces por el ácido clorhídrico y la carga bacteriana que hay, se liberan más toxinas. Entonces, por eso siempre podemos tener una intoxicación igual. Pero el ácido clorhídrico es muy importante, ¿no? Para favorecer la digestión de los alimentos, ¿sí? Y para que sea mucho mejor el paso hacia el duodeno, ¿no? Para que se puedan absorber. Porque imagínense que a veces tragamos pedacitos muy grandes o muy sólidos de alimento. Entonces, bueno, gracias a todas estas partes, a todo el estómago, nosotros podemos, que el alimento puede llegar al intestino y poder ser absorbido. ¿De qué están formadas las glándulas gástricas? Seguíamos en el estómago, ¿no es cierto? Bueno, están formadas, que son importantísimas, ¿no? Para lo que es el estómago, están formadas por células mucosas, ¿no? Que van a tener bien desarrollado dentro de esas células el retículo, ¿sí? Endoplasmático, y el aparato de Golgi, porque son bastante secretoras, ¿no? Las parietales, importantes porque son las que secretan el ácido clorhídrico y un factor intrínseco, que es una proteína que se une a la vitamina B12 y hace que se produzca toda la absorción, obviamente su absorción en el intestino delgado, que es importante, ¿no? Ese factor intrínseco, porque la vitamina B12, como por sí sola no se puede absorber, entonces necesita de esta proteína, pero es la que las células parietales son las que secretan el ácido clorhídrico. También se denominan oxínticas, ahí está, no me salía la palabra. Células principales son las que secretan el llamado pepsinógeno, ¿sí? Que se convierte luego en pepsina cuando todo el jugo gástrico tiene todas las condiciones con el alimento para actuar, y lo que hace la pepsina es realizar la disgregación o la nutrición, digamos, de la absorción de las proteínas, ¿sí? Que en realidad sería romper las proteínas en aminoácidos. Eso es lo que hace la pepsina, ¿no? También se denominan zimógenas, porque los zimógenos son las enzimas cuando no están activas, en realidad sería cuando no están activas, y siempre terminan en ógenas, por eso el pepsinógeno. ¿Sí? Por eso se llaman principales o zimógenas. Después tenemos las células indiferenciadas que se ubican en el cuello de la glándula y se reproducen. O sea, lo que hacen es que se produzcan más células de las glándulas para que produzcan todas estas sustancias. Y las células APUD, que significa captación y descarboxilación de precursores de aminas, que son todas las células que producen
hormonas, o sea, serían glándulas endocrinas, que las vimos, ¿sí? Ahora las vamos a mencionar. Están de vuelta explicadas todas en la guía, pero no me voy a poner otra vez a explicar toda la parte hormonal porque ya lo vimos en el sistema endocrino, pero vamos a mencionar algunas más importantes. Bueno, el quimo es el que se produce, es todo el alimento que se produce en el estómago. No se llama más ni bolo alimenticio ni nada, se llama quimo, ¿sí? Si ven esa palabrita. ¿De qué está formado el estómago? Vimos del fondo del cuerpo y del antro. El fondo es el que está conectado con el cardias y el antro es el que está conectado con el píloro, es la parte de abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué capas tenemos? Entonces, la mucosa, que es la que mencionamos, todas las glándulas gástricas, que es plegada también. No son microvellosidades, pero son plegadas, como vimos en la imagen anterior. ¿Se acuerdan la primera imagen que vimos que era el estómago? Bueno. La submucosa, que es tejido conectivo, donde vamos a tener los vasos y el tejido nervioso. La muscular, que es el tejido, el músculo liso, que vamos a tener 3 capas en esta parte, una oblicua, una circular y una longitudinal. Y una serosa, que es el peritoneo, que está envolviendo a todo el órgano, en realidad, ¿no? Entonces, desde el esófago, el bolo alimenticio pasa al estómago, y ya del estómago al duodeno, se denomina quimo, ¿no es cierto? Que ya viene con todas esas sustancias, ¿no? Que se producen entonces en el estómago. También ahí está, ven, fundos, cuerpo y antro. También el estómago tiene importantes movimientos peristálticos, ¿sí? También tiene movimientos peristálticos. Bien, el epitelio se llama cilíndrico simple, bueno, y lo que se produce es el jugo gástrico, ¿no? Que está secretado por estas células de la mucosidad, ¿sí? De las células mucosas. Es muy parecido al plasma, tiene una concentración también de bicarbonato, ¿sí? Y es pH alcalino, ¿no? Bueno, que obviamente junto con eso es para evitar, ese bicarbonato que se produce es para evitar que el jugo gástrico, que obviamente tiene ácido clorhídrico, en el moco, estamos hablando en el moco, no en el estómago. En el estómago el jugo gástrico tiene pH 2, por el ácido clorhídrico que se secreta, ahora vamos a ver cómo. Pero en el moco el pH tiene 7. ¿Por qué? Porque se secreta bicarbonato. ¿Por qué dirán? ¿Por qué tiene pH 7 el moco y pH ácido el jugo gástrico? Ya vimos por qué tenía el jugo gástrico pH 2, que es muy bajo por el ácido clorhídrico. Pero tiene la capa de moco pH cercano a 7, porque si no, ese pH muy ácido estaría destruyendo las células de la mucosa. Entonces, el bicarbonato protege a la mucosa. Si no, podría producir la llamada úlcera péptica. Gracias al bicarbonato, ¿no? Que se produce. Entonces evitamos que se produzca alguna lesión en la superficie de la mucosa. ¿Sí? Bueno, ahí está explicado lo del ácido clorhídrico. Bueno, el ácido clorhídrico, ustedes ya saben que está compuesto por protones e hidrógeno, ¿se acuerdan que lo disociábamos? Está compuesto por protones e hidrógeno y cloruro, ¿no? Cloro negativo. Que en realidad el ácido clorhídrico directamente se separa, ¿no? Está formado por protones, hidrógeno y aniones cloruro. En sí, o sea, que también se secretan por separado, se producen por separado, que después se unen, ¿no? Los cationes hidrógeno son movilizados hacia el lumen, o sea, llegan hacia el lumen, que es el espacio de adentro del estómago, por un transporte activo. ¿Se acuerdan del transporte activo que consumía ATP? ¿Sí? Que es a cargo de una bomba, ¿sí? Que se llama hidrógeno potasio, ATPasa, que transporta hidrógenos, cationes hidrógeno y potasio en sentido opuesto. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Se acuerdan? Antiporte. Con, obviamente, gasto de ATP porque el transporte activo. Entonces, ahí se mueven los cationes hidrógeno hacia el estómago. Hay un intercambio de cationes hidrógeno y cationes potasio.
Los protones se generan en la célula parietal, ¿se acuerdan que dijimos que se producía el ácido clorhídrico ahí? Pero ¿de dónde vienen? Vienen del ácido carbónico, de H2CO3, ¿se acuerdan? ¿Que de dónde viene ese ácido carbónico? Y viene de el agua con el dióxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Que de dónde viene ese dióxido de carbono? Y viene de nuestra respiración, ¿no es cierto? Y es catalizado por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Ahí lo tienen, si lo quieren marcar. Entonces, la disociación de ese ácido carbónico produce bicarbonato y cationes de hidrógeno, ¿no es cierto? Que ese bicarbonato, entonces, ¿qué es lo qué beneficios tenía entonces? Para que la mucosa no se rompa, digamos, por los cationes de hidrógeno, por el ácido clorhídrico, y también para mantener el pH de la sangre también estable y neutro, ¿sí? Que eso se llama marea alcalina. Todo sirve para todo, ¿ven? Entonces ven acá que el cloruro y el potasio, ¿sí? Van hacia la luz del estómago, ¿no es cierto? Que sería esta parte, y acá tenemos ya la otra, del capilar sanguíneo. Entonces acá tenemos la célula parietal de las glándulas, entonces ven que salen hacia la luz del estómago por esa membrana apical, a través de unos canales, ¿no es cierto? Ven que ingresan, ¿no es cierto?, el cloro y el potasio, el catión potasio, y ven que el hidrógeno proviene de la disociación del ácido carbónico, que el que produce esa disociación, los cationes de hidrógeno, que directamente van hacia la luz, y entonces ese cationes de hidrógeno más los cloruros producen el ácido carbónico, y ese bicarbonato sirve para proveer pH alcalino a la mucosa, y para la sangre, para los capilares. El cloruro directamente ingresa a la célula parietal y es eliminado, ¿sí?, por ese transporte activo, por eso dice ATP ahí, para, obviamente, producir esa salida de los cationes de hidrógeno y de los aniones cloruro. ¿Sí? Importantísima entonces. Bueno, y las células principales que producen el pepsinógeno, que luego se convierte a pepsina, que acuérdense que actúan en las proteínas, rompen las proteínas, ¿no es cierto? El pepsinógeno, entonces es una enzima totalmente inactiva, que lo que hace es producirse por todas las condiciones del estómago, por ejemplo, ¿qué condición tiene que haber? El pH de este ácido, del ácido clorhídrico, convierte el pepsinógeno en pepsina activa, ¿no? Y acá estamos viendo que obviamente hay alguna partecita que está bloqueando la enzima roja, en este caso que está el esquema que es rojo, y directamente lo que hacen las condiciones es liberar ese bloqueo, ¿no?, que tiene el pepsinógeno y directamente la hacen activa. Entonces ya esa pepsina actúa sobre el alimento. Entonces acá, ¿qué tenemos? Digestión gástrica, ¿no es cierto? La mucosa, que es para producir moco, protección, lubricación, jugo gástrico, entonces está constituido por el ácido clorhídrico y la pepsina, que el ácido clorhídrico se produce en las células parietales, dijimos, y el pepsinógeno en las células principales. Y también la musculatura gástrica, en estos movimientos peristálticos que nosotros mencionábamos, producen todo lo que es el quimo, junto con el ácido clorhídrico, la pepsina, todo eso, y producen la digestión mecánica. La pepsina produce la digestión química y eso se va al duodeno. El quimo se va al duodeno. Acá tienen explicado otra vez lo que son las hormonas gastrointestinales. No me voy a detener mucho, solamente las vamos a nombrar porque ya las vimos, la gastrina, ¿se acuerdan? La colecistoquinina, la secretina, péptido inhibidor gástrico. Bueno, hay un montón de hormonas. Esas son las más importantes, las que acabo de nombrar. Hay otras que están mencionadas acá. Recuerden que están mencionadas y explicadas en el sistema endocrino. Así que voy a pasarlo. Pues si me detengo acá es como repetir todo y voy a perder un poquito de tiempo.
El intestino delgado, ¿no? El intestino delgado es la parte del tubo digestivo después del estómago, ¿no es cierto? Que termina en el ciego del colon, ¿no? El colon del intestino grueso tiene una parte que se llama ciego, ya lo vamos a ver. Bueno, ahí estaría terminando, ¿no? Más o menos tiene unos 7 metros u 8 metros de largo, con un diámetro de 3 centímetros, y se divide en el duodeno, que es la parte más cortita, pero es contraimportante, el yeyuno e ilion. Tiene muchísimos pliegues porque imagínate, los 8 metros habría que meterlos todos en un solo lugar y bueno, por eso está tan lleno de pliegues, ¿no? Para ocupar menos volumen. Las paredes del intestino tienen muchas funciones, de entre la principal es la absorción, ¿sí? De sustancias. Acá van a empezar a absorberse los nutrientes. Entonces también vamos a encontrar las capas mucosa, la muscular, la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, ¿no es cierto? Rodeada por el peritoneo. Acá si yo hago un cortecito del intestino delgado, voy a ver, ¿no? Que está producido por la mucosa, que también va a estar lleno de glándulas, más que nada el duodeno, que producen enzimas, la submucosa, que es tejido conectivo, todo lo mismo que estuvimos viendo, la muscular, ¿sí? La muscular, que es músculo liso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay un plexo de Auerbach y plexo de Meissner? Es tejido nervioso. Y bueno, importante toda esta parte. El músculo está entonces formado por un músculo circular y longitudinal, pero los dos son musculatura lisa. Entonces acá vemos que el duodeno comienza en el píloro. ¿Se acuerdan? El píloro era el esfínter entre el estómago y el duodeno, ¿no? Más o menos mide unos 25 centímetros. Por eso les digo que es la parte más chiquitita del intestino delgado. Pero en esta parte vamos a encontrar varias ventanitas, varias puertitas, si queremos, que son aperturas, en donde llegan la bilis, ¿sí? Los conductos biliares, el colédoco, por ejemplo, y el conducto pancreático. O sea, ¿por qué? Porque van a desembocar las sustancias que vienen del páncreas, de la vesícula biliar, que ahí está almacenando la bilis que viene directamente del hígado. Y ahí vamos a encontrar en la mucosa del intestino delgado, vamos a encontrar las famosas microvellosidades, ¿no? Que tienen, por ejemplo, las glándulas del Ibercum, que son secretoras de moco. ¿Y se acuerdan las placas de Peyer? Que era, la habíamos visto, el sistema inmunitario, inmunológico, que ahí encontramos glándulas inmunitarias, ¿sí? Para defender todas las bacterias que pueden provenir del alimento y pueden haber quedado después del estómago, ¿no? Gracias a esas placas de Peyer. El yeyuno, que es la parte más larga, más o menos 4 metros, que tiene bastantes recovecos, bastantes asas, se le dice. Las microvellosidades son más largas. Y el ilion, sí, es la parte terminal, la última, ¿no? Que tiene, en este límite se ubica el orificio iliocecal, ¿sí? Se comunica con el ciego. Bueno, entonces el duodeno recibe todo el quimo, ¿no? Entonces lo que hace es mezclarlo con las secreciones biliares y las secreciones pancreáticas. Entonces viene muy ácido, imagínate el quimo desde el estómago. Entonces, acá necesita, para que actúen todas las enzimas del duodeno, que van a actuar en el duodeno, necesita que vuelva a un pH alcalino, ¿no? Entonces, por eso se debe mezclar con las secreciones biliares y las secreciones pancreáticas, para llevarlo al yeyuno. Ahí vemos, obviamente, las microvellosidades, para que se den una idea, ven que están sumamente rodeada, o sea, en la parte interna de las microvellosidades encontramos el sistema linfático, los vasos linfáticos, los capilares, las vénulas, las arteriolas, ¿no? Que van a absorber todos esos nutrientes, las grasas se van a absorber, eso ya lo vamos a ver, que se van a absorber por los vasos linfáticos.
las grasas, y ven cómo están la capa de fibras musculares circulares y la capa de fibras musculares longitudinales. Todo musculatura lisa. Está la parte submucosa, tejido conectivo, y la subserosa, que es ya la parte de recubrimiento, tejido conectivo que recubre a todo el intestino. ¿Sí? Las microvellosidades, acuérdense, que es para aumentar la superficie de absorción. Si esto estaría pelado, si estaría liso, no tendríamos tanta absorción de nutrientes. Eso es lo que pasa con las personas celíacas. Las personas celíacas, cuando consumen gluten, que viene del trigo, de la avena, de la cebada y el centeno, lo que pasa con las microvellosidades es que se empiezan a eliminar, ¿sí? Es una respuesta alérgica, ¿sí? Entonces se eliminan las vellosidades. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que las personas no empiezan a tener absorción de nutrientes y por eso tienen muchas, primero, reacciones alérgicas y después pueden tener una desnutrición. Entonces, la persona tiene que dejar de consumir gluten, o sea, dejar de consumir trigo, todas las sustancias, todos los alimentos que vienen del trigo, la avena, cebada y el centeno. Porque las microvellosidades son muy importantes. ¿Vieron cómo produce este tipo de enfermedad? ¿Sí? Que está catalogada como enfermedad. ¿No es cierto? Bueno, la neutralización de la acidez es muy importante, como yo les mencionaba, es esencial, lo tiene que llevar a valores de pH 8 o 7 más o menos, para que puedan actuar, obviamente, todas las enzimas, ¿no? Por eso la secretina, que era una hormona, ¿no? Estimula la secreción de líquidos del páncreas y el hígado. Es importante esos jugos de pancreáticos y la bilis que proviene del hígado para que se secreten esos líquidos alcalinos, ¿no? Por ejemplo, la colecistocinina, que era también la otra hormona, estimula la liberación de enzimas pancreáticas y que se vacíe la vesícula biliar, que es la parte que almacena la bilis, ¿no? Ven que están mencionadas las hormonas otra vez. El péptido inhibidor gástrico, que termina o saca la movilidad del estómago, ¿sí? Y la gastrina, la secreción de la gastrina, ¿sí? Porque la gastrina lo que hace es producir jugos gástricos. Entonces trata de sacar, de que no se mueva más el estómago y no se secrete más ácido clorhídrico ni nada, ¿no? Acuérdense que toda esta parte, por más que lo vuelvan a explicar, siempre está inervado por el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Acá tenemos otro dibujo de las microvellosidades. Y ojo, porque yo estoy hablando microvellosidad y vellosidad como si fuera lo mismo. Está bueno el dibujo, me hizo acordar. Esto sería una vellosidad. Lo que pasa que muchas personas le dicen microvellosidad a toda la vellosidad, pero en realidad microvellosidades son unas micro pelitos, como si fueran, son cilios, en realidad, que al contrario, hacen aumentar aún más la superficie de absorción. Entonces, ojo con esa diferencia, ¿sí? Acá lo explica bien. Entonces, bueno, ojo con eso. Igual, ¡basta! Oh, se dieron por ladrar. Muy bien. Bueno, acá hay secreción de varias enzimas, por ejemplo, es la maltasa, la sacarasa, la lactasa, que digieren carbohidratos, las peptidasas. Creo que hay un cuadrito también con todas las enzimas, para que ustedes lo puedan estudiar más tranquilos. Hay las peptidasas que actúan sobre las proteínas, las nucleosidasas y fosfatasas que actúan, por ejemplo, con el ADN, ¿sí? De las verduras o de las células de origen animal, ¿no? Digestión de nucleótidos, de ADN, de ATP, de ARN, que puedan llegar a entrar. Bueno, y explica un poquito más las microvellosidades, ¿sí? Tienen un montón de explicaciones, así que buenísimo.
Ahí tienen otro dibujo de la microvellosidad. ¿Sí? El kilomicrón, este es que es el vaso linfático, vaso quilífero, que le dicen linfático central, ¿no? Lo que hacen es transportar a las grasas, absorber las grasas y transportarlas junto con moléculas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver bien eso, cómo es el transporte del colesterol y todo eso. Eso se llama kilomicrón, ¿sí? Es cómo transportan todo lo que son las grasas hacia la sangre. Por eso se denomina kilomicrón, ¿no? Pero los hidratos de carbono y los aminoácidos son directamente transportados por el sistema sanguíneo, el capilar sanguíneo. Bueno, ahí está explicado también. Quería llegar a esta parte de las enzimas, ¿no? Como para que lo veamos. Después vemos la parte de cómo se digieren las grasas. Bueno, acá también tenemos duodeno, que es la mayor parte de la absorción, el yeyuno, ¿sí? También parte de la absorción. Y bueno, en el ilion más que nada tenemos ya el paso, obviamente, de la materia fecal que se empieza a producir, que están las placas de Peyer. Este tejido linfoide, o sea, el sistema inmunitario. Me voy para arriba. Así vemos lo de la digestión y las enzimas, ¿no? Cavidad oral, faringe y esófago, ¿no? Que tenemos en la primera línea, ¿sí? En la parte verde que dice digestión de hidratos de carbono. Entonces, en la parte oral, por las saliva, tenemos la amilasa salivar o la tialina, ¿se acuerdan? Que rompe los polisacáridos a más pequeños, ¿sí? Monosacáridos, disacáridos. Después que tenemos digestión de proteínas, no hay nada, ¿ven? En la cavidad bucal, en la faringe y el esófago tampoco. Digestión de ácido nucleico, nada. Digestión de grasa, nada. Pasan así nomás. En el estómago, ¿hay alguna digestión de hidratos de carbono? No, pero sí de proteínas. ¿Qué se producía en el estómago? El pepsinógeno, que se producía, pasaba a pepsina, y ahí, ¿qué es lo que ataca? A las proteínas, que las pasa a polipéptidos pequeños. ¿Hay digestión de ácidos nucleicos? No. ¿Hay digestión de grasas? No. En el intestino delgado, ¿sí? ¿Qué tenemos? Las amilasas pancreáticas, que también pasan los polisacáridos a maltosa y otros disacáridos. Y después, la digestión de proteínas, ¿sí? Que es, por ejemplo, convierten los polipéptidos a polipéptidos más pequeños, aminoácidos, por ejemplo, la tripsina y la quimotripsina, y la carboxipeptidasa pancreática, ¿no? Que esta, ¿dónde se produce en realidad? En el páncreas. Después, ¿qué es lo que pasa, ¿no? En el intestino delgado? Que las nucleasas pancreáticas lo que pasan es, ven los ácidos nucleicos a nucleótidos, ¿sí? Y los glóbulos de grasa, que son insolubles en agua, ¿sí? ¿Qué hacen? Que son atacadas por las sales biliares de la bilis y que la llevan como a finas gotitas de grasa, que ahí es atacada por la lipasa del páncreas, la lipasa pancreática, a glicerol, ácidos grasos. Estas ven que no las produce, las que dicen pancreáticas, ¿sí? No las produce el estómago, ¿sí? Sino las produce el páncreas. Y el epitelio del intestino delgado, ¿qué produce? Las disacaridasas, que directamente pasan todos los disacáridos a monosacáridos, las dipeptidasas, carboxipeptidasa, aminopeptidasa, aminoácidos, las nucleosidasas y fosfatasas directamente a bases nitrogenadas, se rompen los nucleótidos, y bueno, no hay nada para lo que es las grasas. Que acá vuelve a nombrar un poquitito, ¿no? Vuelve a explicar. No sé si habrá algún otro cuadrito. Quiero ver. Me quiero ir a si hay algún otro cuadrito de las enzimas. Creo que tenía alguna. Acá está. Acá está.
Esta es la que más me gusta, mía. Antes que el otro que vimos recién, me gusta más este. A ver si podemos ver este. Dice, principales enzimas digestivas. Ven en la boca, ¿no? Entonces, ¿cuál tenemos? La amilasa salival. ¿Quién la produce? Las glándulas salivales. ¿Qué pH? 6,9. Ven que es casi neutro. El pH tenemos de 0 a 7, es ácido. 7 es neutro y más de 7 es alcalino. Entonces es un pH casi neutro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sustrato de la enzima? ¿A quién ataca? A los almidones. ¿Y qué produce? Maltosa y otros oligosacáridos. Oligo es poco, ¿sí? Oligosacáridos. El estómago. ¿Qué produce? La pepsina, dijimos, que viene del pepsinógeno, ¿no? ¿De dónde viene esa pepsina? De la mucosa estomacal. ¿Qué pH tiene que haber? 2. ¿Se acuerdan? ¿A quién ataca? A las proteínas. ¿Sí? ¿Y cuál es el producto? Polipéptidos. Todavía no hay aminoácidos. Polipéptidos. En el intestino delgado, ojo, porque ven que en el intestino delgado la mayor cantidad de enzimas las produce el páncreas, ¿no? Entonces, por eso me gusta más este cuadrito, porque se ve bien. Entonces, la amilasa pancreática, que ataca almidones, actúa en pH 7,1. Por eso tiene que haber bastante bicarbonato para neutralizar. La lipasa actúa con las grasas, también se produce en el páncreas, también a pH 8, alcalino. La tripsina, también producida por el páncreas, que ataca los polipéptidos enzimas pancreáticas. La quimiotripsina, polipéptidos, la carboxipeptidasa, estaban nombradas, ven en lo de recién, pero está bueno este cuadro porque te dice bien de dónde viene. La desoxirribonucleasa, que ataca el ADN a nucleótidos, la ribonucleasa, el ARN a nucleótidos, también ven que es pH 8, la enterosinasa duodenal, y la aminopeptidasa, la dipeptidasa y la maltasa, la lactasa, la sacarasa, la fosfatasa, son todas producidas por el intestino delgado. Que lo dice la palabra, ¿ven? La fosfatasa, ¿a quién interviene? ¿Cuál es su sustrato? Nucleótidos. La sacarasa, la sacarosa, la lactasa, la lactosa. La maltasa, la maltosa, la dipeptidasa, dipéptidos, la aminopeptidasa, el polipéptido. ¿Ven? La enterosinasa duodenal, el tripsinógeno, miren lo que hace esta. El sustrato es el tripsinógeno. ¿Qué es lo que hace? Es un enzimógeno. Que lo que hace la enterasa duodenal es como una enzima que activa otra enzima. Pasa el tripsinógeno a tripsina activa, que la tripsina lo que hace, que viene del páncreas, del tripsinógeno, produce el pasaje de polipéptidos a dipéptidos. ¿Sí? ¿Está? ¿Mucho más claro? Por eso me gusta este cuadrito que habíamos hecho, porque está bien detallado qué es lo que hace cada enzima, ¿no es cierto? Más que todo lo anterior. Ahora sí, me voy para atrás. Y a ver si podemos ver la absorción de las grasas. Es fácil esta guía, pero es larga. Entonces, a veces no la terminamos en una clase. ¿Me pasé acá? No, esto todo lo vimos. Bien, acá teníamos que ver. Absorción de vasos quilíferos, o sea, en vasos quilíferos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los vasos quilíferos es el sistema linfático, ¿no? Que acompaña a los capilares. Entonces, ven que dice, las grasas de la dieta, dice el cuadrito número 1, las grasas de la dieta son emulsionadas en gotas diminutas, que se llaman micelas. Eso no se los dije, esas gotitas se llaman micelas. ¿Quién lo produce? La bilis, en la luz del intestino, en el duodeno. Como que esparce a finas partículas, las mezcla con las sales biliares. Entonces, la lipasa pancreática actúa sobre esos lípidos, dice el punto 2, en las micelas. Entonces, ¿qué hace? Pasa la lipasa, que lo vimos recién, ahí aún le falta la I, es lipasa, pasa los lípidos a ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Se acuerdan? Si se olvidan de cómo son los lípidos, vayan a la guía de moléculas biológicas, moléculas orgánicas, y ahí se van a acordar. Entonces pasan a monoglicéridos, ácidos grasos, ¿no? Que es lo que está constituido las grasas. Entonces ven que esto todo pasa dentro del duodeno.
Pero ¿qué pasa acá? Es absorbido, ¿no es cierto? Entonces los ácidos grasos son liposolubles. ¿Qué significa? ¿Sí? Que van a disolverse en la membrana plasmática y van directamente y van a ingresar a la célula, ¿no es cierto? En el interior de la mucosa, de la célula mucosa, los ácidos grasos y esos monoglicéridos se vuelven a convertir en triglicéridos. ¿Ven lo que pasa en la mucosa? Se vuelven a convertir en triglicéridos, o sea, hay un anabolismo otra vez. Entonces, esos se incorporan a los kilomicrones, que yo les había comentado, que eran como autitos que iban viajando por el vaso linfático. Se forman los kilomicrones, ¿no? Entonces, los kilomicrones pasan a la circulación a través de los vasos linfáticos. Entonces van ahí ya directamente van a los capilares, pero primero tienen que hacer todo este caminito. No es lo mismo los hidratos de carbono y las proteínas, que directamente se absorben en los capilares, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo va cómo pasa la grasa hacia el capilar? Tiene que pasar por todo este camino, lamentablemente. Entonces, los ácidos grasos de cadena larga, que más o menos tienen más de 12 carbonos, porque los ácidos grasos se acuerdan que eran re largos, los monoglicéridos, las vitaminas, que son liposolubles, que no las había mencionado, pero también la A, la D, la E, la K, el colesterol, que hay todo un apartado, no sé si vieron ahí, de todo el camino del colesterol, entran entonces a la célula de la vellosidad intestinal, ¿sí? Entonces se unen todos y van a formar, ¿sí? Otra vez los triglicéridos. Está explicado lo del dibujo anterior que vimos. Van a formar los triglicéridos, ¿no? Que se agregan y forman con el colesterol, con los fosfolípidos, la vitamina, todo, van a constituir los kilomicrones, ¿sí? Que yo como que hay muchos libros que les dicen que es como autitos que van a ir transportando todas estas grasas, ¿no? Que salen por exocitosis al vaso quilífero, el vaso linfático, de la vellosidad, ¿sí? Van por, eso no se los comenté, es por exocitosis que pasan hacia el vaso quilífero, ¿no? Entonces ese vaso linfático lo conduce hasta la vena subclavia izquierda. Entonces ahí van a pasar directamente por difusión hacia la sangre. Entonces ven acá, tenemos el glóbulo de grasa, que los glóbulos de grasa entonces es un dibujo otra vez igual, pero bueno, distinto como para que lo procesemos. Entonces esos glóbulos de grasa son emulsionados por las sales biliares en el duodeno. Ven que aparecen todas las gotitas, ¿no? Es como si fuera un detergente, ¿no es cierto? ¿Vieron que el detergente, cuando nosotros tenemos un plato con grasa, no podés poner la grasa bajo el agua, no se te va a salir nunca? Primero temperatura alta, ¿no? Lo que vimos en química con la solubilidad, va a aumentar la solubilidad. Y después, eso lo hacemos todo el tiempo, el que lava los platos permanentes sabe que tiene que poner temperatura y detergente. El detergente sería como las sales biliares, pero en nuestro duodeno. Lo que van a hacer es hacer que las grasas se hagan en diminutas partículas. Entonces va a ser mucho mejor la digestión. No lavamos los platos mucho mejor con detergente y con agua, temperatura. Bueno, acá pasa lo mismo, natural, de nuestro cuerpo. Entonces esas micelas ingresan y en kilomicrones. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? ¿Cómo sería la absorción de las grasas? No es el mismo camino de los hidratos de carbono y de las proteínas. Bueno, esto lo vimos. Bueno, está la parte de hormonas también otra vez explicado. Y ahí después de la otra videollamada, porque me queda re poquito, vemos el intestino grueso y tenemos que ver de todas las, ahí está, de todas las órganos accesorios, que los pasamos, los mencionamos así nomás. Ahora las vamos a ver bien, porque el hígado tiene muchísimas funciones, ¿sí? Después tenemos metabolismo de bilirrubina, no sé si vamos a alcanzar, pero bueno, para que vean qué es lo que nos falta, el páncreas, bueno, las enzimas ya las vimos,
Transporte de colesterol, como les mencionaba, que también es importante el transporte del colesterol. Regulación de la glucosa, bueno, tenemos bastantes cositas. Y después toda la parte de nutrición. Intestino grueso, entonces, bueno, la función básica es la absorción de agua, ¿no? En el intestino grueso. ¿Para qué? Para que pueda ser, o sea, pueda retornar, ¿sí?, a nuestro cuerpo, ¿no? Y podamos liberar una materia fecal, ¿no es cierto?, para ser excretada con la cantidad adecuada de agua, y no que produzca, por ejemplo, una diarrea, ¿sí? O una materia fecal muy líquida, ¿no? Y bueno, y también con el agua pasan sustancias como minerales de los que no fueron absorbidos en el intestino delgado. Entonces también vuelven a absorberse, que eso también está bueno, ¿no? Entonces cuando los alimentos llegan al intestino grueso, en realidad la absorción está casi terminada, ¿no? Entonces el intestino grueso lo que hace es promulgar la formación y desarrollo de heces. También almacenarlos, ¿no? Almacenarlos. Bueno, también se produce la liberación de todo lo que son los glóbulos rojos, la hemoglobina, ¿sí? Que los glóbulos rojos ya muertos, por eso también tiene el color de la sangre, eso también lo vamos a repasar. Y el intestino grueso está integrado entonces por el ciego, el colon y el recto, ¿no? El ciego es la parte que comunica con el intestino delgado a través de la válvula ileocecal, y ahí vamos a encontrar el apéndice vermiforme, ¿no? Que habíamos visto que se supone que tiene funciones del sistema inmunitario, ¿no? No tiene microvellosidades ni vellosidades, ¿sí? Como por ejemplo el intestino delgado. Esa es también una diferencia importante. Bueno, entonces ven que tenemos el colon ascendente, ¿sí?, que vamos a encontrar el apéndice, colon transverso, colon descendente, sigmoides, y el recto en donde se almacena la materia fecal, ¿sí? Es ampliamente colonizado por bacterias, tanto como el intestino delgado, que sintetizan vitamina K, por ejemplo, y ácido fólico, ¿no? Que es muy importante toda la clase de vitaminas que puedan sintetizar también las bacterias que viven en simbiosis. Y aparte, como bien dice ahí, las bacterias en el colon ayudan a digerir los restos de productos alimentarios. Bueno, el ciego es una bolsa ubicada en el comienzo del intestino grueso, ¿sí?, que es por donde comenzaba el intestino grueso, ¿no? Es una zona de transición. ¿Para qué? Para que los alimentos tengan un pasaje más apropiado desde ese intestino delgado hacia el grueso. Bueno, el apéndice, entonces, vimos acá, parece como un gusanito. Se ubica cerca del punto de unión del intestino delgado y en el colon. A veces puede infectarse, que eso también lo que se hace es extirparlo, que va a producir el apendicitis, y es muy importante, es rara pero importante si pasa, porque puede llegar la infección a pasar al peritoneo, ¿sí?, y causar la peritonitis y después una septicemia. Entonces, bueno, es importante la extirpación de ese apéndice, ¿no? Bueno, ahí es que vemos la última parte del ilion, que entonces se comunica con el ciego, ¿no es cierto? Está el orificio del apéndice, el orificio de la válvula iliocecal, como decíamos, que es la unión entre el ciego y el ilion. El recto es la última parte, ¿no?, del intestino grueso, el último tramo, ubicado justamente después del sigmoide. ¿Se acuerdan que justamente empezaba con el sigmoide? Se continúa con ese,
¿sí? Y el recto es el que recibe todos los materiales de desecho después de todo el proceso de digestión, ¿no es cierto? Que es lo que ya tiene nombre como heces. ¿Por qué entonces le dábamos, tiene ese color, ese olor? Bueno, porque se lo da la estercorbilina, ¿sí? Que viene de los glóbulos rojos, que son fagocitados por los macrófagos, ¿no? Cuando mueren, son directamente fagocitados por los macrófagos, y bueno, toda la hemoglobina que se recicla es la hemoglobina que es separada del grupo hemo y se descompone, ¿no? Entonces se vuelve a utilizar esos aminoácidos de la hemoglobina, porque era una proteína, es una proteína, para el síntesis de la proteína. Entonces el grupo hemo, que es hierro, ¿no? Pasa a bilirrubina, ¿no es cierto? Se asocia proteína formando la ferritina o hemosiderina, que se llama, y la bilirrubina. Entonces la ferritina, ¿sí? Son formas de almacenamiento de hierro. El hierro que es transportado por la transferrina hacia la médula ósea, entonces ahí se puede otra vez reciclar para producir más hemoglobina. O sea, no lo perdemos al grupo hemo, o sea, los hierros, ¿no? Pero la porción no férrica, la partecita que no es hierro del grupo hemo, se transforma a biliverdina y después a bilirrubina, ¿no? Que es primero no conjugada, bueno, después conjugada, y se excreta en la bilis. La transporta el hígado hasta el intestino delgado, y ahí las bacterias lo que hacen, ¿sí?, es transformar la bilirrubina en urobilinógeno. Me están escuchando, ¿no? Porque no sé qué le pasó al Zoom. Se reinició, no sé qué le pasó. A ver si están ahí. Sí, creo que sí, ¿no es cierto? Se ve la pantalla, todo, ¿no? Sí, se escucha. Bueno, Sí. gracias. Sí, profe. Bueno, y entonces este urobilinógeno, una parte que es absorbido otra vez, o sea, casi todo se vuelve a absorber, ¿no es cierto? Que se excreta en la orina, esa urobilina se excreta en la orina, pero la otra parte del urobilinógeno se elimina en las heces. Entonces, por eso las heces tienen ese color, porque es todo parte del grupo hemo, ¿no es cierto?, que se va transformando y va quedando en las heces. Y el olor de las heces es por el indol y el escatol, ¿sí?, que son productos de la fermentación de todo la materia orgánica que va pasando del quimo a las heces, ¿no es cierto? También toda la degradación de las bacterias, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos productos llaman indol y escatol, y bueno, y es el que produce el olor de la materia fecal. También tiene una mezcla de amoníaco, ácido pirúvico, ¿sí?, de todo el metabolismo, ¿no? Todos los desechos, y bueno, pero la fermentación, ¿no es cierto?, de toda la parte de degradación metabólica y las bacterias también producen ese olor. Bien, el hígado entonces, la vesícula, el páncreas, bueno, todos son glándulas y obviamente accesorios, se le dice, dentro del sistema digestivo porque no forman parte del tubo, sino como que esa parte, ¿no? Pero también integran, obviamente, el sistema digestivo. El hígado, por ejemplo, ¿no?, que está ubicado por abajo de la caja torácica y en la parte superior del abdomen. La vesícula biliar abajo del hígado y el páncreas debajo del estómago, ¿no es cierto? Bueno, el hígado es un órgano, ¿no?, que es la más grande, es como una glándula más grande, es una glándula grande, ¿no? Tiene muchísimas funciones metabólicas, por eso es tan importante. Pesa más o menos 1,5 kilos, es de color rojo-marrón. ¿Por qué? También. Todo pregúntense por qué, para entender un poquito más, ¿no? Por el gran grado de vascularización que tiene, ¿sí? Mucha sangre pasa por él. Entonces, por eso tiene ese color. La mayor parte está en la parte derecha de la cavidad abdominal, sobre el duodeno. Tiene dos lóbulos, ¿sí? Que uno es el lóbulo izquierdo, que es el menor, ¿sí? Se ve acá, que es el menor,
Y la parte del otro, ¿sí? El otro lóbulo derecho es el más grande, así que es el que está por abajo de la cavidad abdominal. Acá vemos, ¿ven? Que está el hígado, esta es la vesícula biliar, este es el conducto biliar, ¿sí? Acá tenemos el estómago, ven cómo desembocan, ¿sí? Esos conductos, ¿sí? Allá vamos a ver cómo se llaman, y el páncreas, ¿sí? Que estaba por debajo del estómago. El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Tiene muchas funciones importantes, como por ejemplo la síntesis de proteína, la elaboración de bilis, también la desintoxicación de sustancias tóxicas que pueden ingresar, como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Por eso también el consumo desmedido de alcohol destruye las células hepáticas, y eso causa que no se reproduzcan las células hepáticas con mayor velocidad, como sí podría ser el tejido epitelial, entonces causa una degradación del hígado, ¿no? Que puede llegar a una enfermedad como por ejemplo puede ser la cirrosis. También almacena vitaminas, glucógeno, que es el glucógeno es el almacenamiento de los hidratos de carbono. Es el responsable de eliminar la sangre, ¿sí? De la sangre, perdón, no la sangre, de la sangre las sustancias nocivas, bueno, como yo les comentaba, algunas las transforma en no nocivas, o sea, muchísimas funciones. A ver, como para entender, acá lo tenemos en puntitos: eliminación de la insulina y otras hormonas, metabolismo de los lípidos, síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, síntesis de proteínas como albúmina y lipoproteínas, que eran importantes la albúmina, porque producía la presión oncótica en los capilares, ¿se acuerdan? Síntesis de factores de coagulación, ¿sí? Neutralización de toxinas, transformación del amonio en urea. Miren todo lo que hace el hígado y por ahí nosotros no lo cuidamos muy bien consumiendo sustancias nocivas, ¿no? Depósito de múltiples sustancias como la glucosa en forma de glucógeno, como la vitamina B12, el hierro, el cobre, ¿sí? Por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, el hígado también produce glóbulos rojos. Acá tienen un dibujito también importante que traduce también, va viendo todas las funciones, ¿no? Acá tenemos, entonces, almacena vitaminas solubles en grasas, las liposolubles, como A, B y E, produce la bilis, regulación, porque síntesis de colesterol, entonces también participa en la regulación del colesterol, degrada la hemoglobina a glóbulos rojos muertos, desempeña, en la regulación de la glucosa, convierte aminoácidos en carbohidratos, en esta parte del metabolismo también importante, fabrica las proteínas del plasma, la albúmina, por ejemplo, degrada las sustancias extrañas como alcohol, y desempeñó un importante papel en la regulación de hormonas. La vesícula biliar, por ejemplo, ¿no? que también es un órgano accesorio por debajo del hígado, ¿sí? La vesícula, que acá la vemos. Acá ven que tenemos, acá está bien detallado, tenemos el conducto hepático, que es por donde pasa la bilis producida por el hígado, la vesícula biliar, que produce el conducto cístico, y se unen los dos conductos en un conducto que se llama colédoco, ¿no es cierto? Que al final se une con el conducto pancreático y desemboca en un esfínter que se llama esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Ahí desemboca todo el jugo pancreático y la bilis, producto del hígado y el páncreas, ¿sí? Esos conductos a estudiarlos, ¿no es cierto? Como, bueno, todo lo que estamos viendo. Más o menos mide de 5 a 7 centímetros de diámetro. Bueno, que conecta, la vesícula biliar se conecta con el intestino delgado en el duodeno por ese conducto cístico, ¿no es cierto? Y después el colédoco. La función de la vesícula biliar es almacenar la bilis, ¿no es cierto? Que directamente va al duodeno, ¿sí? Y entra directamente por el esfínter de Oddi al lugar en donde se llama ampolla de Vater. Este es el esfínter de Oddi, pero el lugar se llama
ampolla de váter. La bilis se va almacenando en la vesícula biliar hasta que se la necesita, ¿no? Hasta que aparezca en el quimo sustancias grasas, ¿no? Entonces ahí se libera por el conducto cístico y por el colédoco la bilis. Bueno, acá tenemos el metabolismo de la bilirrubina. Se las mencioné rápidamente, pero está todo explicado perfecto acá. Así que se los dejo para que lo estudien ustedes y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? No la voy a decir otra vez, pero está como más detallado. El páncreas, ¿sí? El páncreas entonces es una glándula mixta, se le dice. ¿Por qué? Porque lo habíamos visto también en el sistema endocrino, porque integra una de las glándulas endocrinas importantes para la regulación de la glucosa en la sangre, porque produce insulina y glucagón, ¿sí? Que regulan la glucosa en sangre, pero también produce enzimas, que habíamos visto, ¿no es cierto? Las enzimas pancreáticas, ¿se acuerdan del cuadrito, no? Que digieren proteínas, grasas y carbohidratos, de los tres, ¿no? Y neutraliza el ácido del estómago. El páncreas presenta una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? Acá lo vemos, ¿sí? Una cabeza, un cuerpo y una colita, que tenemos el conducto pancreático que desemboca directamente en el esfínter de Oddi, o sea, en la ampolla de váter. Bueno, acá vuelve a explicar los conductos, ¿no es cierto? Acá vemos, ¿ven? La colita, el cuerpo y la cabeza. Bueno, acá se ve otro dibujito. ¿Ven? Acá entonces produce, bueno, me está volviendo la somatostatina también, pero bueno, también produce insulina, glucagón y somatostatina. ¿En qué células del páncreas? ¿Se acuerdan? En los islotes de Langerhans, ¿sí? No en las mismas que van a liberar las enzimas, ¿no? Bien, porque es una glándula endocrina y una glándula exócrina. La exócrina es la que produce el jugo pancreático. Acá vemos también otro dibujito para que vean los lugares. Bueno, acá tenemos las enzimas que las repasamos. ¿La vimos? Importantísimo. Y vamos al transporte de colesterol. ¿Sí? Transporte de colesterol, que creo que es importantísimo, está bueno que lo veamos ahora. Y ya dejamos para la clase que viene todo lo que sigue como, por ejemplo, regulación de la glucosa sanguínea, ¿sí? Regulación de la glucosa y nutrición. Ya lo dejamos para la clase que viene. ¿Les parece? Yo a veces doy esta parte de colesterol también con nutrición, pero creo que me queda un poquito de tiempo, así que está bueno que lo empecemos a ver ahora. Si no, después, si se me corta, lo repasamos la clase que viene. Pero está buenísimo, porque vimos la parte del sistema digestivo y después vemos la parte de nutrición. ¿Qué colesterol está la parte de nutrición? Pero bueno, ya que nos queda un poquito de tiempo, lo vemos acá. El colesterol, recuerden que es un lípido, está considerado un lípido porque es un esteroide, ¿sí? Entonces, también va a secretarse, o sea, va a absorberse, si nosotros consumimos colesterol, va a absorberse por los vasos linfáticos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero también lo producimos, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de colesterol, ¿no es cierto? Que a veces dicen no hay que consumir colesterol, tanto colesterol, cuando el colesterol está alto, pero hay que ver qué tipos de colesterol tenemos, ¿no es cierto? Entonces, el colesterol circula todo el tiempo en el cuerpo humano, ¿no? En el hígado, donde se secreta y se almacena, y también pasa por todos los tejidos del organismo, ¿sí? Entonces, como no se disuelve en el agua porque es un lípido, necesita transportarse con esos carritos, como yo le decía, los kilomicrones. Pero vamos a ver que hay más carritos. Por ejemplo, las lipoproteínas. Entonces, dependiendo quién lo transporte, vamos a tener el colesterol bueno, entre comillas, y el colesterol malo. ¿Sí? Que por ahí alguna vez lo han escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué son las lipoproteínas entonces? Son partículas esféricas, ¿sí? Que están constituidas, digamos, por una parte interna, un núcleo,
que es el que contiene los ésteres de colesterol y los triacilglicéridos, que son las grasas que nosotros conocemos, los triacilglicéridos. Y después una capa externa que está constituida por fosfolípidos, colesterol libre y apoproteínas. Ven que son distintas sustancias que están constituidas por las lipoproteínas. Por eso es la parte lipídica y proteínas, ¿sí? Más o menos se transportan de 1 a 2 gramos por día, es bastante lento, ¿no? Y las lipoproteínas se dividen en 5 clases. Unas que las mencionamos antes, que son los kilomicrones, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, en los kilomicrones se transportan todos los lípidos. Después tenés la de muy baja densidad, o VLDL, porque está en inglés, very low, ¿sí? Density. Son las de baja densidad. Que también se le puede llegar a decir lipoproteínas pre-beta. Bueno, por las dudas que aparezcan alguna múltiple opción. Las de densidad intermedia, las IDL. Las de baja densidad, las LDL. ¿Sí? Y las de alta densidad, las HDL. ¿Sí? Las proteínas, lipoproteínas alfa, que se le dice, ¿no? Todas se encargan de transportar los lípidos que se absorben de la mucosa intestinal. Son todos carritos, son todos autitos que se encargan de transportar todos los lípidos. Obviamente que son carritos que, o sea, están formados por toda la parte lipídica y por todas las proteínas, ¿no es cierto? Entonces el colesterol recorre 2 circuitos diferentes, ¿sí? Entonces, depende, porque vieron que tenemos el colesterol endógeno, que nosotros lo fabricamos porque somos animales, tenemos células animales, entonces lo producimos nosotros, endógeno, y el colesterol exógeno, que es el que nosotros consumimos. ¿Se entiende hasta acá? Porque hay 2 tipos de colesterol. Nosotros producimos colesterol, pero también lo consumimos, porque comemos carne, porque comemos todos los alimentos de origen animal tienen colesterol. Si consumimos vegetales, no. ¿Sí? Pero todos los animales tenemos colesterol. Entonces también lo podemos consumir. Ese sería el exógeno. Entonces, ¿qué pasa con ese exógeno, con el que comemos? Más o menos, todo depende de la dieta que tenemos, ¿no es cierto? Hay personas que comen más colesterol, otras comemos menos, pero más o menos diariamente son 500 miligramos de colesterol que consumimos, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona come el alimento con colesterol, más o menos las células de nuestro intestino van a absorber el 40% de ese colesterol. O sea, no es que vamos a consumir todo, pero está consumiendo un 40%. Y lo van a empaquetar. Y lo van a meter juntos, se van a unir con otras grasas del alimento que son los triacilglicéridos. Que los triacilglicéridos de qué se componían, ¿se acuerdan? Del glicerol y los 3 ácidos grasos unidos, esterificados. Vamos a ver la unión éster en orgánica, ya falta poquito para que veamos eso. ¿Y qué formaban? Esas gotitas que se llamaban los kilomicrones. ¿Hasta acá vamos bien? Es lo mismo que habíamos visto cuando se absorbían las grasas. Estos kilomicrones son lipoproteínas, vieron que eran las primeras que vimos, las lipoproteínas, pero son las menos densas. ¿Qué significa menos densas? Que más flotan en agua, ¿sí? Esas serían las menos densas, o sea, son las que más flotan. ¿Por qué? Porque contienen más grasas, pero también son las de más tamaño. O sea, que si yo estoy viendo acá, estas son las que son las de muy baja, pero muy, muy, muy baja densidad, los kilomicrones, porque tienen más grasa. Ojo, no quiere decir que tenga más densidad, más grasa, no, es al revés. Las de menos densidad, vieron que el aceite cuando está con el agua se va para arriba. Bueno, tenemos que pensarlo así. Entonces, los kilomicrones son las de muy, 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 muy baja. O sea que tienen más grasa. Después tenés la de muy baja densidad, densidad intermedia, baja densidad y alta densidad. Estas que tienen menos grasas, las HDL, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos los kilomicrones ahí, cuando estamos absorbiendo el colesterol exógeno, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué hacían los kilomicrones? Pasaban a los canales linfáticos del intestino. Vieron que no pasaban directamente a los capilares, pasaban a los canales linfáticos del intestino. Después ya se iban a la circulación sanguínea. Entonces, cuando van circulando, van descargando, van liberando esos trías y glicéridos, esas grasas. ¿En dónde las van poniendo? Chau, te lo dejo en los músculos, ¿para qué? Para que te aporte energía. Te lo dejo en los tejidos adiposos, donde se almacena, ¿sí? Que es lo que no queremos, pero bueno, si no queremos que se acumulen los tejidos adiposos, ¿qué tenemos que hacer? Que lo dejen, los kilomicrones dejen las grasas en los músculos, pero tenemos que trabajarlo, ¿no es cierto? Tenemos que quemar esas grasas. Entonces, los kilomicrones, después de descargar esos triacilglicéridos, que los dejó en los músculos, los dejó en los tejidos adiposos, llega al hígado, ¿sí? Y en esa parte ya solamente hay ésteres de colesterol, ¿sí? Entonces ya llegan como más vacíos. Entonces llegan y los dejan como ésteres de colesterol. ¿Qué pasa en las células del hígado? Bueno, estos residuos de ésteres de colesterol son captados por moléculas receptoras, ¿sí? O sea, dicen, lo reciben unas moléculas. Imagínense que los reciben, ¿sí? Que se llaman edecanes. ¿Por qué? Porque los reconocen y lo llevan a la célula hepática, ¿no es cierto? O sea, no es que directamente ingresan, sino que hay alguien que los reciba, bueno, los edecanes, ¿no? Parte de ese colesterol que la célula no utiliza se excreta en forma de ácidos biliares o de colesterol libre, ¿sí? Pero puede ser reabsorbido en el intestino. Entonces todo el tiempo están dando vueltas, es un ciclo. Otra vez pasan por los kilomicrones, otra vez algunos son excretados y así sucesivamente, ¿no? Entonces sigue un circuito entre el hígado y el intestino, y obviamente los músculos que se van dejando, los triglicéridos, las grasas que se dejan en los músculos y en los tejidos adiposos. Entonces siempre van pasando por los vasos, ¿sí? Ese colesterol. Hay dibujitos, deben haber dibujitos por acá, o en algún PowerPoint que tengamos, que van, bueno, no está, pero ya después se los voy a mostrar la clase que viene, que van haciendo todo el caminito. Bueno, ¿y qué pasa con el circuito del colesterol endógeno, el nuestro? Bueno, las células del hígado producen, ¿no? Y secretan a la sangre lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL. O sea, esas ya, vieron que los kilomicrones son los exógenos, pero las VLDL ya son las que produce y secreta el hígado, ¿no? Entonces, son las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas transportan, aparte del colesterol, muchos triglicéridos, que los producimos nosotros en el hígado. O sea, grasas que producimos nosotros. Las VLDL, ¿sí? Son transportadas en la sangre hacia también el músculo y el tejido adiposo, ¿sí? Igual que los kilomicrones, que van descargando las grasas, van diciendo toma la grasa acá, toma la grasa allá, ¿no es cierto? Las lipoproteínas de muy baja densidad se van transformando van largando esos triglicéridos, van pasando por las lipoproteínas de densidad intermedia, después se convierten en las de baja densidad, las LDL, y las de alta densidad. Van descargando los lípidos y las proteínas en el trayecto, ¿sí? Entonces van perdiendo todos esos lípidos. Entonces van transformando su densidad, van pasando de baja a alta, o sea, la densidad va aumentando. Las LDL, ¿sí? Solamente ya contienen ésteres de colesterol, como pasaba con la parte anterior, ¿no es cierto? Y un solo tipo de apoproteína que se llama, ¿no? Por eso, porque son lipoproteínas. Entonces se encargan de transportar la mayor parte del colesterol en la sangre, ¿sí? Casi la mayor parte, o sea, 3/4 partes más o menos. Son como las LDL las que mayor transportan colesterol. Y permanecen en la circulación durante varios días. ¿Qué hacen? Es llevar colesterol a todos los tejidos. Más que nada, bueno, músculo adiposo, pero todos los tejidos, ¿no? Entonces, ahí pueden llegar al hígado, ¿sí? O a otra célula del organismo. Entonces, ahí, ¿qué hace?
Bueno, los recepcionan también los receptores específicos en la membrana celular. El 60-80% de los receptores de la EDDL es en el hígado, o sea, generalmente los recepciona el hígado. Ven que un 20% puede ser que sea de una célula, ¿no? La cantidad de receptores en una célula depende de la cantidad de colesterol intracelular. ¿Qué significa? Que cuanto más colesterol hay en el interior de la célula, cuanto más tiene colesterol la célula, menos receptores hay en la superficie. Y claro, van a decir, bueno, ya está, no recepcionemos más colesterol, ¿no? El número de receptores ya se regula genéticamente, o sea, lo regula la célula. Las LDL son las más nocivas, las más malas de las lipoproteínas, ¿sí? Es el colesterol que se llama colesterol malo, ¿no? Porque estudios han demostrado que el riesgo de infarto de miocardio se relaciona íntimamente y directamente con los niveles de LDL en la sangre. Es el malo, entre comillas, ¿no? Por eso, este colesterol se le conoce como colesterol malo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Que va a tener todo el colesterol también que va dando vuelta, del exógeno también, vieron que va dando vuelta el exógeno, eso también lo agarra, y obviamente parte del endógeno. Pero las lipoproteínas de alta densidad se encargan de transportar el colesterol desde los tejidos hacia el hígado, lo llevan desde los tejidos y dicen, bueno, vamos desde los tejidos otra vez hacia el hígado, ¿sí? Van a tomar todo el colesterol libre circulante, el que va ahí, el colesterol libre ¿de dónde viene? De la rotura de las células, ¿sí? Y que van hacia el hígado para su excreción, ¿sí? Y es como un colesterol en reversa. O sea, ¿qué hace el HDL? Lo excreta, lo trata de pasar ese colesterol libre, lo saca y lo excreta. Lo pasa al hígado para su excreción, para que nosotros lo eliminemos. Entonces, ¿cómo le dicen al HDL? El colesterol, entre comillas, bueno. ¿Sí? Se produce en el hígado y en el intestino, y se relacionan los niveles altos de HDL, se relacionan con la disminución de un infarto cardíaco. Y disminuyen también la aterosclerosis, bueno, ese es el colesterol bueno, ¿no? Bueno, en las mujeres, generalmente entre 25 y 40 años, en atletas, en personas que hacen ejercicio, no llevan vida sedentaria, tienen concentraciones altas de HDL. En cambio, el tabaquismo, la obesidad, la vida sedentaria, los andrógenos, la beta bloqueadores, bueno, todo eso disminuye las HDL, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen más. Entonces, bueno, esas HDL lo que hacen es el camino inverso, tratan de, en vez de llevar el colesterol a los tejidos, lo sacan, ¿sí? Y es producida por el hígado y el intestino. Pero cuanto más nosotros dejemos de consumir colesterol y más lo eliminemos con las lipoproteínas del tipo HDL, obviamente vamos a tener menos colesterol malo, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer no es solamente bajar el colesterol de la dieta, sino que también tratar de aumentar el HDL, ¿sí? Que se produce en el hígado y el intestino. ¿Cómo? No fumando, haciendo ejercicios, consumiendo pescado, aceites que son buenos, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿sí? Bueno, acá tienen un poquito de más de explicación, ¿no? Y de relación con la aterosclerosis, que se relaciona muchísimo con el colesterol. Menos de 200 miligramos por decilitro es la concentración deseable, ¿sí? de colesterol, entre 200 y 230 es aceptable, y más de 240 tenemos un colesterol elevado, ¿no? Que hay que empezar a disminuir el colesterol y, como dijimos, realizar un poco más de ejercicio, una dieta estricta, bueno, tratar de dejar el tabaquismo, bueno, estrés, disminuir, importante, difícil.
para aumentar el HDL. Chicos, pregunta, me queda re poquito, así que voy a cortar acá porque la regulación de la glucosa también es importante y no va a llevarme 4 minutos, va a llevarme más tiempo. Así que si tienen alguna preguntita,